Bueno, bienvenido Fer y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo Instagram Live con un update de la pandemia que ya venimos haciendo con Fer desde comienzos de 2020. Increíble que pasaron 2 años, ¿no, Fer? Casi 2 años. Sí. Hicimos el primero, ¿te acordás? En Baikal, hace un montón, una conversación vivo. Hace un montón. Y bueno, pasaron un montón de cosas. Fuimos entendiendo más la lucha en la que estábamos como humanidad frente a esta pandemia. Hay cosas que se saben ahora mucho mejor que al principio. Me acuerdo del principio, cosas que hacíamos que ahora mirando para atrás pareciera que no era lo más adecuado, como tener miedo de limpiar las superficies, por ejemplo. Me acuerdo que había toda una discusión de cuántos minutos duraba el virus en cada tipo de superficie y ese tipo de cosas, que después pareció diluirse un poquito porque entiendo que reconocimos científicamente que era más un virus que se transmitía por vía oral y por las gotitas de agua y de saliva y ese tipo de cosas que daban vueltas por ahí. Entonces el foco estuvo en los barbijos y en la distancia y otras cosas más. Y bueno, fue pasando el tiempo, fuimos supiendo más, supiendo se dice así, sabiendo más. Creo que es. Sí, yo iba así, supiendo también. Supiendo es raro, no sé, bueno, por Sí. las dudas digo, fuimos sabiendo más. Eh, y, y estamos ahora en una situación casi 2 años después donde pareciera que estamos volviendo a algún tipo de capacidad de volver a una vida, no diría 100% normal, pero de mucho más contacto y mucho más cercanía de lo que tuvimos durante el primer año, año y medio, pero todavía no del todo, ¿no? Y de repente aparecen nuevas variantes como la Omicron ahora, y nos enteramos de que hay lugares en los cuales estamos con bastante más normalidad, como en Argentina, y otros que vuelven a cerrarse, que vuelven a preocuparse, que vuelven a tomar medidas más extremas. Entonces, la primera pregunta, Fer, para empezar con todo esto es, ¿en qué estamos? ¿En qué está la pandemia? ¿Cómo nos darías un pantallazo inicial? ¿Querés que empiece ya? Te contesto. Dale, sí, vamos ya directamente, ya somos más de 150 personas, se va a seguir uniendo gente, pero vamos. Mira, yo creo que la pandemia está en un estado muy diferente al que estaba el año pasado y el año anterior, y que las perspectivas de que esto devenga un problema similar al que vivimos anteriormente son muy, muy pequeñas. Muy pequeñas. Verdaderamente las personas que han recibido dos dosis de vacuna, están protegidas contra la mayoría de las amenazas. Ahora vamos a aprender un poquito de Omicron, pero quiero hablar de eso después. Y las personas que recibieron 3 dosis de vacunas están fuera de la pandemia. Es decir, esencialmente acá han pasado un par de cosas bastante serias que para mí son las que, no serias en términos de salud, sino en términos de lo que se transforma en una confusión enorme a nivel comunicación, que es lo que mantiene a la gente creyendo que todo el tiempo volvemos a foja cero, pero no estamos ni remotamente cerca de foja cero. Lo primero que diría es que la primera confusión es una confusión entre lo que es infectarse por coronavirus, acatarrarse por coronavirus, o tener una neumonía y una enfermedad grave por coronavirus y morirse por coronavirus. Y la confusión es importante porque en todos los medios permanentemente se mezclan las tres. Entonces, cuando uno lee los reportes, yo esta vez me puse a mirar un poquito antes de hablar con vos, se ve claramente cómo se reportan sin distinción las capacidades de las vacunas de prevenir que te mueras, de prevenir que tengas un catarro que requiera un té caliente o que tengas el virus en la nariz y ni siquiera te enteres. Por ejemplo, hay un reporte de Qatar que salió esta semana, que yo vi, como digamos, rebotando por todos los medios gráficos, que dice que la vacuna de Pfizer tiene un 22% de protección contra la infección por coronavirus. Mi respuesta para eso es, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa si vos tenés o no tenés el virus en la nariz, si ni siquiera te enterás que lo tenés y no te hace nada? Si yo te hiciera un hisopado y buscara todos los virus que tenés en la nariz, te encontraría 4 o 5 seguro. Y no tiene ninguna importancia, porque vos estás ahí charlando conmigo y yo estoy acá y no pasa absolutamente nada. Entonces, que la vacuna de Pfizer consiga proteger contra que vos tengas un virus en la nariz, estamos hablando de Omicron, no tiene ninguna importancia esto dentro del punto de vista personal tuyo, que es lo que uno mira cuando mira las noticias. ¿Esto me va a matar? No me va a matar. Te está diciendo que el virus se puede sentar en tu nariz.
Lo segundo de eso es que, en general, la ambición de eliminar un virus de las narices de los seres humanos es un poco como la ambición de Ícaro, ¿no? De acercarse demasiado al sol. Porque el cuerpo no quiere eliminar los virus de la nariz. El cuerpo quiere saber dónde se está moviendo, quiere conocer el ecosistema en el que está viviendo. Y para poder hacer eso tiene una única herramienta en el tracto respiratorio, que es la nariz. Entonces la nariz es un periscopio para el cuerpo y lo que hace la nariz es otear todos los virus que están ahí dando vueltas para decir, atención, esto es lo que nos vamos a enfrentar en estos años. Y de hecho, después hablamos, la ausencia de contacto con otros virus por haber estado en cuarentena nos ha dejado en una posición de susceptibilidad contra otras cosas que no son el COVID, justamente por no haber usado la nariz en los colegios, bueno, como ha pasado en el mundo entero. Eso no es una novedad de la Argentina, eso es lo que sucede en el mundo entero y tiene que ver con no haber estado expuesto a otras enfermedades. No para enfermarse, sino para resfriarse. Entonces, tener el virus en la nariz o resfriarse no es una consecuencia que una vacuna tenga que prevenir. Y hay que olvidarse de que lo va a prevenir porque eso no va a suceder hasta que la medicina dé un salto de calidad que potencialmente tenga consecuencias negativas para el ser humano. Una vez hice un TED chiquito, ¿te acuerdas? Hicimos un TED de 10 minutos que yo hablaba de lo que es no estar en contacto con los gérmenes, ¿no? Roña para ricos se llamaba. Exactamente. Y ese es el concepto. Si nosotros limpiamos demasiado el ambiente, vamos a tener un sistema inmune estúpido, que no sabe dónde se está moviendo. Y eso es un riesgo. Entonces, Omicron se está basando primero en ese tipo de informaciones. El segundo tipo de información de Omicron es qué es lo que querríamos prevenir. Lo que nosotros querríamos prevenir es la enfermedad grave. No queremos que la gente tenga neumonía, se hospitalice o se muere. Hace 10 minutos yo leía que en Sudáfrica se están produciendo 20.000 casos diarios de Omicron, Jerry, 20.000. ¿Sabes cuántos muertos hay en Sudáfrica por Omicron? Nada. Ninguno. Claro. Ninguno. Entonces estamos a los gritos por una enfermedad que todavía no ha matado a nadie en Sudáfrica con 20.000 personas. Y Boris Johnson salió a anunciar que se murió una persona en Inglaterra. Bueno, hay que avisarle a Boris Johnson que todos los años se mueren 200.000 personas por tétanos, que en la provincia de Buenos Aires se deben morir alrededor de 1.000 chicos de sincicial respiratorio todos los años, o sea, 3 por día, y no estamos, ni siquiera nos mosqueamos. Entonces la preocupación que tenemos es evidentemente hasta hoy, porque te obliga a decir hasta hoy, esto es como el hipocondríaco que va al médico y le dice al médico, doctor, ¿estoy bien? Sí, sí, está bien, pero estoy totalmente sano. Bueno, yo lo encuentro bien. No, pero confírmeme que no tengo nada de nada, de nada, de nada. Y no se lo puedo confirmar. Y el tipo se va pensando que el médico le ocultó algo. Entonces yo estoy obligado a decir, bueno, existe la remota posibilidad de que Omicron haga un giro, pero estamos hablando de cosas que no deberíamos estar hablando. Que se muera un tipo de coronavirus en el mundo no es un verdadero, no es una noticia para tapa de los diarios. Claro. Y sin embargo hoy Fer, es tapa de todos los diarios. sí, para ver si entiendo bien, estás haciendo una diferencia importante y grande respecto a tener el virus en la nariz o tenerlo en los pulmones. Si lo tenemos en la nariz solamente, no nos afecta la vida, lo más probable es que ni nos demos cuenta, que seamos asintomáticos y que pase e inclusive que refuerce nuestro sistema inmunológico, si entiendo bien. En cambio, el riesgo es cuando va a los pulmones, hacemos una pulmonía y ahí puede complicarse un poco. Y lo que entiendo que está pasando con Omicron es que hay 20.000 personas en Sudáfrica que lo tienen en la nariz o en los pulmones. Lo tienen probablemente casi todos en la nariz porque nadie tiene enfermedad grave. Hay muy pocas internaciones. Las internaciones son gente que no se había vacunado, en su inmensa mayoría, de manera tal que lo que estamos viendo hasta ahora es lo siguiente. Tenemos un virus que se disemina mucho, es decir, es capaz de pasar rápidamente de mi nariz a tu nariz, que es hábil ocupando el nicho infeccioso que es la nariz. Es hábil pasando de mí a vos. Más hábil que Delta, y Delta era más hábil que Wuhan, ¿no? De manera tal que va a llegar primero y va a armar primero la casa, es decir, cuando llegue Delta va a encontrar el lugar ocupado y no va a poder entrar. Eso es lo primero. Que pareciera, y todo indica, que ha pagado un precio por ser tan ágil y tan rápido, que es que perdió fuerza. Entonces, si bien llega a tu nariz, no es capaz de moverse mucho de ahí. Además de no ser capaz de moverse mucho de tu nariz,
El virus tiene la particularidad de que evidentemente por la experiencia sudafricana, 2 dosis de vacuna, yo voy a tener que decir algo que yo considero que es una frase muy conservadora, algo le hacen. Porque si 2 dosis de vacuna no le hicieran nada, no hay manera que tengas 20.000 infectados por día y en 69 países hace 3 días no haya habido un solo muerto por Omicron. Hoy hay uno en Gran Bretaña y lo estemos anunciando. No sé, seguro que se murió un tipo hoy atragantado con un carozo de naranja, pero no se van a prohibir las naranjas en el mundo entero. Entonces, se llega a una dimensión donde la noticia, por valores simbólicos, COVID, lo que vivimos, todo, cobra una dimensión completamente distinta de lo que verdaderamente es la noticia en términos epidemiológicos serios, ¿no? Eso por un lado. Lo tercero que hay que entender, que hace más a todas las variantes y en general cómo pensar esta pandemia, porque eso va a ayudar a la gente en ese sentido, me parece a mí, es que el tema de las variantes es una disputa entre el sistema inmune y los virus nuevos, los emergentes estas variantes. Primero fue contra Alfa, la famosa cepa británica que nos iba a matar a todos, después fue contra Manaos, que también nos iba a matar a todos, después fue contra la cepa sudafricana beta, que nunca pudo expandirse, después fue contra Delta y ahora es contra Omicron. Si uno toma eso, a ver, quizás una de las mejores maneras de pensarlo es pensarlo como un partido de fútbol. Entonces, hay 3 cosas que tiene que tener una vacuna para prevenir una enfermedad severa. Lo primero que tiene que tener, o para prevenir enfermedad, la suficiente cantidad de jugadores, ¿no? La enfermedad tiene que tener, la enfermedad, la vacuna. Jerry, sácame las leyendas, porque me están mareando. Todo el tiempo A me ver, escriben. vamos a ver si Sí. podemos sacar. Vamos a sacar los comentarios, si es que lo logro hacer. No. Acá me parece que es. Acá. Ahí. Cierro los comentarios. Si quieren mandar preguntas, pueden mandarlos como preguntas. Y si tenemos tiempo al final, quizás le hagamos alguna de esas preguntas a Fer. Entonces, hay 3 características que tiene que tener una vacuna. Tiene que poner en cancha la suficiente cantidad de jugadores. Vos querés jugar un partido con 11 jugadores. Primera. Eso se llama cantidad de anticuerpos. Podemos discutir qué contribución hace la inmunidad celular, etcétera, pero lo primero es cantidad de anticuerpos. La segunda característica que tiene que tener una vacuna es que tiene que poner jugadores en todos los puestos. No puede jugar con 11 delanteros. Tiene que jugar con delanteros, mediocampistas, defensores y arqueros. Eso se llama policlonalidad. Y eso quiere decir que genera una cantidad de anticuerpos que atacan al virus desde distintos lados. Es decir, no se concentran en un solo lugar del virus muy chiquitito y muy específico, lo que se llama un epitope, sino que tienen una gran diversidad sobre los epitopes, de manera tal que el virus no le es fácil escaparse, porque le están sosteniendo una pierna en el aire, lo tienen con una tranca en el codo, otro lo agarra del cuello, otro le mete los dedos en los ojos. Entonces, no es que el virus se va a escapar fácilmente saltando por encima de un tipo que lo va a taclear. Esa es la policlonalidad. Eso, Fer, es lo que hace que las vacunas ayuden a las nuevas mutaciones, ¿no? Porque mutan parte, pero no todo. Bueno, en general es lo que hace que ninguna mutación haya sido tan exitosa. Okay. Esa policlonalidad hace que vos te arrajes un poquito, pero no demasiado. Porque siempre alguien se te cuelga del cuello. Siempre alguien te agarra el brazo. Hay centenares de variedades clonales de esto. No es una, son montones. Pero es lo que hace también que algunos monoclonales que hace AstraZeneca, Regeneron, fracasen. Porque ¿qué es un monoclonal? Son 11 jugadores que hacen exactamente lo mismo. Entonces el virus se aviva cómo salir de ahí y a esos 11 los esquiva, pues son 11 iguales. Van juntos a hacer exactamente lo mismo contra el mismo epitope. En cambio, cuando vos recibís los 11 y todos hacen cosas diferentes, es como los super amigos, Jerry. Uno te tira agua, el otro es fuerte como una roca, el otro, bueno, es la misma escena. El tercer punto es el entrenamiento. Viste, vos no podés ir a jugar una temporada de fútbol el primer día después de las vacaciones. Se los llevan a la costa, los hacen correr, los hacen ablandar, ¿verdad? Eso se llama maduración de afinidad. Cuanto más tiempo hace que vos recibiste una vacuna, y eso son distintas vacunas, vamos a hablar en un segundo, tu cuerpo es más plástico en responder a una amenaza a través de los anticuerpos. Es decir, los anticuerpos van adquiriendo como distintas propiedades a lo largo del tiempo, que en realidad son la suma de una característica, pero que son distintas, que le hacen que frente a un virus nuevo puedan estirar un poco más una pierna, entrenamiento, ¿no?
puedan ser un poquito más rápidos para llegar, y eso compone una respuesta inmune más sofisticada. Entonces, si vos sumás el número justo de personas, 11, la cantidad de funciones adecuadas y entrenamiento, se le hace muy difícil a una variante esquivar al sistema inmune. Ahora, cuando nosotros jugábamos contra Wuhan, que fue la primer cepa que causó enfermedad por COVID, nosotros no teníamos nadie en el equipo porque no teníamos vacunas. Entonces estábamos jugando sin jugadores. Entonces Wuhan, que es parecido a lo que yo diría, sin ofender, Desamparados de San Juan, un equipo regional con un técnico amateur y qué sé yo, no, nos pegaba unos bailes bárbaros, nos mataba, porque no teníamos, apenas tuvimos vacunas. Las vacunas que ponían 11 jugadores del Barcelona, bueno, o del Bayern Múnich, como es Moderna o Pfizer, y las que ponían 11 jugadores de Independiente, o las que ponían 11 jugadores de Chiclayo del Perú, pues todas le ganaban, porque el tipo era más débil que un equipo profesional. Cuando apareció, la única diferencia, ahora voy a hablar de una cosa, espera, cuando apareció Delta, Delta hizo que el equipo tenga que ser un poquito mejor para ganar. Pero hay 3 maneras de ganar para la vacuna. La primera es impedir que te infectes, no dejar que el virus se siente en tu nariz. Para eso no hay nadie que lo pueda hacer. Ni el Barcelona de Guardiola te saca el virus de la nariz. Te lo saca 1 mes, 2 meses, 3 meses, después ya no te lo saca. Porque el cuerpo permanentemente despeja la nariz, porque la usa como periscopio. La segunda es prevenir el resfrío. Por un tiempo, el Barcelona de Guardiola, el Bayern Múnich, los mejores equipos del mundo te sacan el resfrío. Un rato. Eso es lo que hacen los israelíes cuando revacunan. Te sacan el resfrío. Demora un tiempo y después el cuerpo te dice, no, flaco, la nariz despejada. Salí de acá. Y siempre va a volver a infectar. Mientras se confundan los reportes de las entidades científicas y de la prensa y digan que eso es que la vacuna fracasa, vamos a seguir vacunándonos enloquecidos. La protección del pulmón, un equipo mediocre contra Wuhan lo podía hacer y un equipo más o menos mediocre también lo podía hacer contra Delta. Con 2 dosis es altamente probable que muchas de las vacunas que están también lo hacen. Porque hay 2 juegos acá. Por un lado, una vacuna que con 2 dosis genera buena inmunidad, y la otra un virus que parece tener más afinidad por desperdigarse que por enfermar gravemente. Entonces estás tratando con un virus que no está tan interesado en ir a tu pulmón como estaban los anteriores. Ese combo hace probablemente una esperanza en el sentido de, bueno, Omicron parece tener dificultad para llegar al pulmón. Si no, jóvenes o viejos, 69 países, centenares de miles de enfermos, ¿no hay un muerto? O sea, si no hay un muerto porque no llega a las poblaciones grandes, ¿es un problema? O sea, ¿de quién es el problema? Si vos tenés un montón de gente no vacunada, es un problema, porque el no vacunado va a depender del deseo de Omicron de entrar en su pulmón, ya no va a depender de las defensas que tenga. Pero el vacunado con 2 dosis tiene un grado probablemente decente de protección. El vacunado con 3 dosis está protegido. Ya está claro que está protegido. Y yo creo que el tipo de reporte que está saliendo en la prensa no le hace un favor cuando las compañías dicen, por ejemplo, encontramos altísima protección con 3 dosis y no fue bien con 2 dosis. Porque la manera en que recaba esa información la gente de los medios, no el científico, es 2 dosis no sirve. Hay que hacer 3. Y no es lo que se está diciendo ahí. Entonces, para poder evaluar si 3 dosis es necesario, está claro que es mejor, pero que es necesario, nosotros deberíamos tener los números delante nuestro. Y para poder evaluar los números deberíamos saber cuál es el número mínimo de jugadores con el cual le ganamos Omicron. Y eso no lo sabemos, pero está claro que es muy bajito. Entonces, como no tenemos esa información, hay un montón de griterío que lo que hace es confundir y asustar. Hoy sabemos que es una variante que el rival es muy escurridizo, pero que no le hace un gol a nadie. Entonces, básicamente, estamos esperando como el desparramo de una situación que todavía no hay ninguna evidencia que vaya a ocurrir. Si yo fuera el ministro de Salud, haría lo mismo que hacen los ministros de Salud del mundo porque estaría obligado a hacerlo. Pero yo, como persona, cuando me encuentro con un tipo grande que me dice tengo 3 dosis de vacuna, le digo no tenés preocupación real a ojos vistas hoy. Porque lo que vemos es un virus que no ha conseguido matar a pesar de distribuirse por el mundo entero,
que tiene un muerto en el mundo. Hay más muertos hoy por accidente de tráfico, seguramente en una ciudad de segunda tamaño en cualquier provincia. Y arriba de eso tenés una vacuna donde ya las compañías más grandes han reportado que te genera defensas que previenen la enfermedad grave. Si tu ambición es no resfriarte nunca más, hay varios objetivos mejores para tener, ¿no?, en la vida. Entonces, eso es lo que Fer, yo creo. Fer, ¿cómo se entiende que haya países de Europa que tienen relativamente alto grado de vacunación, que ahora estén tomando políticas de volver a cerrarse, volver a cuidarse, volver a cuarentenas, y otros lugares, como es el caso de Argentina, en el cual no estamos así? ¿Por qué es así? Yo creo que en parte la palabra en inglés es stakes, ¿no? Los riesgos son muy altos políticamente y sanitariamente, eso es lo primero. Y si España cierra las puertas, Portugal no puede decir, mira, no hagamos nada. Eso primero. Segundo, tienen un alto porcentaje de no vacunados. Hay países que tienen 40, 45% de no vacunados. El no vacunado no se puede relajar, ni con Omicron ni con nada, porque el no vacunado o el vacunado con dosis única está en problemas. Y hoy, si yo soy una persona grande, me voy y me doy una tercera dosis que hay, por lo menos en capital y provincia, por todos lados, y me salgo de esta situación por completo, garantizado, ya que no nos han brindado la información para decir que 2 dosis alcanza y sobra, aunque 3 sea mucho. O sea, 2 dosis son 11 jugadores, entonces vamos a jugar con 14 jugadores con 3 dosis. Vamos a tener 3 cambios, digamos. Puede ser que no, puede ser que haya un margen de inseguridad en 2 dosis. Si así fuera, mejor, ya uno tiene 3 dosis y basta. Entonces, repensando esto, Europa está delante de nosotros en los impactos, porque obviamente África llega antes a Europa que América Latina. Se ve de repente con la invasión de una cepa nueva y ha pasado enormes embates de todo tipo, económicos, sanitarios. La crisis en Europa fue fenomenal a nivel salud. De repente los ministros empiezan a reaccionar y a cerrar las puertas, cierran todos. A mí, que un presidente comunique que se murió un tipo, me cuesta entender. O sea, yo estoy todo el tiempo revisando la literatura para entender por qué hay tanto susto a nivel científico. Yo que haya susto a nivel prensa, bueno, lo entiendo, pero me cuesta, porque si vos ves que la vacuna protege, que en 2 dosis, el comunicado dice textualmente algo así como, bueno, textualmente está mal decir, pero casi textualmente, 2 dosis conferirían protección y 3 dosis son mucho mejores. Bueno, a mí me está sonando como que si estás vacunado estás bastante bien. Y si no se murió nadie en el mundo, que te imaginas que si hubieran muerto 3 perros ya lo tendríamos en la tapa de todos los diarios, me cuesta ver a esto como se está pintando, ¿no? Como el Armageddon. No lo Claro. consigo ver así. Fer, cuando decís 2 dosis, 3 dosis, ¿te referís a cualquiera de las vacunas? Puede ser Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik o algunas en especial. Los datos que yo conozco son de Pfizer y de AstraZeneca. Pero se me ocurre que 2 dosis, las mejores vacunas en términos de producción de anticuerpos son Moderna primero, Pfizer segundo. Después, a una distancia más importante, vienen Janssen, después AstraZeneca, después Sputnik, después Sinopharm. Está claro, porque esto está en todos lados, que el tipo que tiene 2 dosis de Sinopharm se tiene que dar una dosis de algo que no sea Sinopharm. Probablemente lo mejor sería darse Pfizer o inclusive AstraZeneca, imagino yo, pero Pfizer seguro. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los anticuerpos que produce Sinopharm no se entrenan, nunca salen del vestuario. Entonces, como no se entrenan, no adquieren esa flexibilidad que nosotros decíamos que es tan importante. Ese es el primer problema que tienen los anticuerpos de Sinopharm. Entonces, ahí hay una diferencia entre Sinopharm y las demás. La diferencia entre todas las otras es de cantidad, no de calidad. Y no hay ningún dato real que te diga, bueno, con 8 anticuerpos te arreglas con la neumonía, pero está claro que es muy bajito el número. Entonces es muy probable que alcance con 2 dosis de la enorme mayoría de las vacunas. No puedo arriesgar, estaría mintiendo, pero está claro que una tercera dosis te pone afuera y sobre todo una cosa que le pasó a la Argentina medio al azar, o quizás porque no manejó tan bien como otros países la pandemia, que ahora revierte a favor de la Argentina, que es la diversidad de vacunas. Es decir, el cuerpo parece reaccionar con más anticuerpos, con más jugadores, cuando uno le muestra distintos productos en forma secuencial. Tipo que le dieron AstraZeneca y después le dan Moderna,
hace más anticuerpos que el tipo que le dieron 2 dosis de AstraZeneca. El tipo que le dieron 2 dosis de AstraZeneca y ahora le dan Pfizer va a tener más anticuerpos que si le dan 3 dosis de AstraZeneca. Y si tuviera 3 dosis de Pfizer, es mejor tener 2 de Pfizer y una de AstraZeneca. La mezcla es virtud en este caso. De manera tal que Argentina tiene un pool de gente que si las personas grandes reciben 3 dosis y ha visto de que los decenas de miles de personas con Omicron, aunque sean más jóvenes algunos, no les pasa nada, o no parece pasarles demasiado, no digamos no les pasa nada, va a estar bastante protegido y no debiera ser lo que se está pintando, ¿no? Además es como la cuarta vez, es el pastorcito y el lobo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso global. Si vos me preguntás los datos nacen mayormente de la vacuna de Pfizer. Pero las personas grandes lo que deben hacer es darse esa tercera dosis, sabiendo que probablemente con 2 estén bien, pero bueno, es como decir, bueno, me pongo un cinturón de seguridad, bueno, si vas a andar en un Fórmula 1, ponete un casco también, y esa es la idea central. También hay que entender una cosa, Jerry, que es importante. El virus no puede mutar infinitamente hasta volverse un virus que eluda. ¿Para qué muta el virus? El virus muta para eludir la respuesta policlonal. La tiene muy jodida porque las vacunas le han generado un sistema inmune que le conoce la cara, el torso, las piernas, el cuello, lo agarra de todos lados. Entonces, al virus le es difícil generar una forma en la cual ninguno de esos actores lo reconozca. De hecho, los datos son que si uno se infectó por COVID en algún momento y después se dio una vacuna, al virus le es imposible esquivar el sistema inmune. Pero vamos a suponer que el virus tratara de esquivarlo, se disfrazara por completo, ¿no? El virus tiene la forma de una llave que va a abrir una cerradura en las células para causar un daño y se disfraza de un plumero. Bueno, pasa como plumero, no lo ve nadie, pero tiene que abrir la cerradura y el plumero no abre la cerradura. Entonces el virus tiene una limitación funcional que es que no puede cambiar lo que le permite entrar a las células. Y eso no es demasiadas opciones. Así que la idea de que vamos a vivir permanentemente de mutación en mutación es altísimamente improbable. No es imposible, porque nada es imposible, pero es altísimamente improbable. Bueno, Fer, o sea, me parece que son re buenas noticias, por lo menos si las estoy escuchando bien, interpretando bien, es relativamente buena noticia de que el atisbo de luz al final del túnel que estamos teniendo en los últimos meses puede ser una salida definitiva en el sentido de convivir con esto, pero de manera crónica y no aguda, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, pero para mí no tanto, porque dentro de 5 o 6 días se van a haber muerto 50 personas con Omicron y va a salir en todos los diarios la vida de cada uno y lo que les pasó en el mundo y quiénes eran sus familiares. Y en la Argentina va a haber algún día una muerte por Omicron, porque hay una muerte por cualquier cosa, no sé, como hay una muerte por comer un asado. Y entonces va a estar en todos lados un escándalo infernal y lo que va a parecer es que yo soy un tarado y que lo que dije no tiene ningún sentido. Este dijo que no pasa nada y mirá los diarios, todos están hablando. Eso es permanente. Entonces, es muy difícil hasta para mí, que he vivido 30 años haciendo esto, separarme completamente de la presión que te mete el mundo científico dando la información a medias y también la repercusión que esto tiene a nivel poblacional con las noticias. Entonces, yo te predigo que no va a pasar lo que yo estoy diciendo porque no se va a notar. Lo que hay que mirar siempre es, bueno, ¿cuánta gente se murió? Siempre, esto lo hablamos desde el primer día, ¿no? ¿Cuánta gente se murió? Y ahí podemos inferir medio lo que está pasando. Si hay, y uno puede tener una idea de proporción. Te voy a dar otro ejemplo recontra interesante. Con la cepa delta en Israel se hace un estudio para ver si 3 dosis es mejor que 2 dosis. Está en el New England Journal of Medicine hoy si abrís la página de la web. El estudio dice que 3 dosis reducen la mortalidad un 90%. Si yo te digo eso, vos ya te vas de la entrevista esta rajando a darte la tercera dosis de Pfizer de la cepa delta. Bueno, muy bien. En lo que el estudio dice, pero no replica porque es detalle para las publicaciones que no son la publicación científica, es que la cantidad de personas que mueren en 100.000 con 2 dosis son 3. En realidad son 2 y un poquito. Así son 2. Y la cantidad que mueren con 3 dosis son casi media, digamos. Es decir, estás hablando de 1,5 en 100.000. En la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, creo, esta cifra no me acuerdo si es Buenos Aires o Argentina,
muere una persona cada 10.000 en accidente de tránsito todos los años. O sea que en 100.000, 10. Todavía nadie dejó de manejar. Entonces, los números realmente pueden asustar. Y es muy difícil todo el tiempo ajustarse a ver la realidad y tratar de interpretarla, porque uno está permanentemente amenazado porque todo el mundo está asustado. Entonces, evidentemente va a haber noticias de que Omicron, de que Omicron, de que Omicron, y después Europa se va a cerrar, por ahí Argentina se cierra porque va a haber mucha infección, porque el virus es muy promiscuo, pero si hubiera una pandemia de rinovirus, que es el virus del resfrío, yo te aseguro que en otoño todos tenemos rinovirus en la nariz, todos, los que lo sabemos, los que no lo sabemos. Bueno, si empezamos vamos a cerrar el país también por eso. Entonces yo entiendo lo que hacen los ministerios, no lo critico, porque entiendo que tienen que tomar precauciones en caso de que esto sea lo que no parece ser, pero no parece ser. Eso es lo importante. Está clarísimo. Fer, me encantaría dedicarle un par de minutos a tomar un poco más de perspectiva, porque ya con 2 años de esta pandemia, seguramente es un montón lo que aprendimos, no solo de este virus, sino en general cómo atacar estas cosas, ¿no? Y de la ciencia y de los tiempos. Me acuerdo al principio que teníamos la discusión de si se iban a poder aprobar las vacunas tan rápidamente o no, y qué riesgos como humanidad estábamos poniendo en acelerar o ponerle presión al proceso de aprobación de vacunas que está muy aceitado a lo largo de la historia, y de repente lo tenemos que hacer en 1/10 del tiempo, que obviamente eso genera riesgos, o en su momento nos preocupaba. ¿Qué aprendimos en esto y cómo vamos a atacar este y otros virus hacia adelante? ¿Cambia eso o volvemos a como lo hacíamos siempre? No, yo creo que va a ser mucho más parecido a lo que estamos viviendo cada vez que aparece una variante. Que va a haber un nivel de alerta mucho más alto, lógico, ¿no? Porque yo el otro día estuve en el Teatro Colón y con todo lo lindo de estar en el Teatro Colón, la sensación de posguerra que flota en todos es fuertísima, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar, que la reacción va a ser mucho más parecida a un post-traumatic stress disorder que a otra cosa, va a ser bravo. Pero también creo que hemos tenido muchos más recursos, muchos más elementos hoy que los que teníamos el día que empezamos con esto. Tenemos más control, tenemos las vacunas de ARN, tenemos otras vacunas que se han hecho de tecnologías que no usábamos anteriormente, no estaban en administración vacunas como son AstraZeneca, Janssen y Sputnik, Medicago, que ahora dio los datos de eficacia, evidentemente abre una plataforma nueva de vacunas que se hacen en plantas. Es decir, tenemos un montón de herramientas. Las pandemias son grandes revoluciones científicas y tampoco tenemos, para decir la verdad, tanta chance de que esto pase todo el tiempo, ¿no? Porque la oportunidad de que esto suceda no es que se dio por una conexión que si pasa va a volver a suceder. Si uno piensa que los mercados de animales en Oriente están hoy a full como estaban siempre y estuvieron decenas y decenas, centenares de años antes, y todo ese tiempo estos virus también estaban, y estaban las gripes, y no sucedió. Este es un evento que no es tan sencillo que ocurra como nos hemos dado a creer. Esto debería ser una excepción. Ahora, que de repente aparezca una amenaza. Vamos a suponer que ahora apareciera el H7N9, que es un virus que circuló en Arabia Saudita hace unos años como amenaza de virus de gripe pandémico. Hoy sería un quilombo bárbaro, ¿no? Inmediatamente se cerrarían todos los vuelos a Arabia Saudita, estaríamos todos mirando el H7N9 en la televisión, estaríamos en los paneles de los medios diciendo, no, yo pienso que el H7N9 viene después del H6 y antes del H8, qué sé yo, cualquier huevada. Pero la verdad es que pasó y no pasó nada. Entonces, que la sensación de amenaza flote yo creo que es inescapable, pero que hay muchas más herramientas para enfrentarla, también. La pandemia del 2009 no fue distinta en las características virales que la pandemia de 1918, las dos pandemias de gripe. Pero en una no había antibióticos, no había antivirales, no había vacunas, y en la otra sí. En una se murieron 500.000 de personas y en la otra 50 millones. Entonces, evidentemente, estamos parados siempre en otro lugar y eso es alentador. No quiere decir que nunca vaya a pasar, pero quiere decir que esto no es lo habitual. ¿Viste? Ahora se supone que el coronavirus todos los días se va a volver otro virus. Yo no sé, pues la gente no se pregunta por qué no es otro el virus que va a mutar. Porque el coronavirus no sabe, porque no tiene cerebro, que nosotros estamos hablando de él. Entonces, ¿por qué no podría cambiar el sincicial respiratorio o el citomegalovirus y empezar a hacer un despelote monumental?
simplemente porque nosotros le estamos prestando atención no es lo que lo condiciona. Hay miles de virus que están cambiando un poquito para acá, un poquito para allá, y evidentemente esto no pasa todo el tiempo. Fer, en los últimos 2 años le dedicaste mucho tiempo a hacer algunas de las pruebas clínicas que nos dieron algunas de las vacunas y tratamientos, en particular la de Pfizer, pero también el tratamiento de plasma de convaleciente y algunas otras cosas más. ¿En qué andas ahora? Bueno, con coronavirus hemos bajado muchísimo el trabajo en términos de nuevos proyectos. Nosotros creemos que, bueno, el aporte de Pfizer debe haber sido probable el aporte más importante de la pandemia, así que para el equipo nuestro somos 1.200 personas trabajando, es un antes y un después en la vida. Y después de eso hicimos el proyecto liderado por Gonzalo Pérez Marc, el proyecto de la vacuna de Medicago, donde también enrolamos casi 1/3 de los voluntarios del mundo entero y también esa vacuna funcionó bien, de manera tal que... Perdón, Fer, un segundo. Voy a bajar drásticamente el nivel de esta conversación. ¿Medicago se llama? Sí, Medicago quiere decir alfalfa en latín. Perdón, ahí la subí al nivel de la conversación, pero tenía que encontrar Menos cómo. mal, me trajiste a la superficie de nuevo, pero el que le puso ese nombre puede ser un caso típico de nombrar mal las cosas, ¿no? Sí, no hablaba español, eso está claro. Obviamente. ¿Cómo se dice? Bueno, esas dos vacunas funcionaron y la verdad es que a nosotros nos parece que herramientas de este tipo hay un montón. Nosotros trabajamos solamente en aquellos en los que pondríamos el brazo para vacunarnos, Pfizer, Medicago, ¿no? Nosotros no podemos vacunarnos durante los estudios, no podemos hacer participar a nuestros parientes, y irónicamente la enorme mayoría de nosotros no está vacunado con Pfizer. Pero al margen de eso, creemos que ya nuestra tarea ahí está cumplida. Entonces lo que empezamos a hacer es trabajar en vacunas contra los virus respiratorios que han sido siempre los más importantes y que son los virus que en su capacidad de hacer daño fuera de pandemia son los virus más peludos, ¿no? En este caso estamos haciendo un proyecto ahora con el virus sincicial respiratorio, que es el virus de la bronquiolitis. Esa es la mejor manera de ubicarlo. El virus que infecta a la mitad de los chicos del mundo en el primer año de vida. Y nos interesa por varios motivos. El primer motivo te diría porque yo empecé trabajando en ese virus en el año 1999. Así que yo he vivido de trabajar y encontrar una vacuna o buscar las cuestiones de seguridad del sincicial respiratorio los últimos, no sé, 20 años. Siempre hacía la broma, ¿no? Nos íbamos de vacaciones a Brasil y yo veía a los tipos ahí en la playa haciendo jugos y batidas y caipirinha y decía, este tipo está pensando en eso y yo pienso todo el día en 2 proteínas virales. Es atroz. Bueno, finalmente esto ahora funciona y existe la posibilidad de una vacuna que realmente prevenga el sincicial respiratorio. En 2 poblaciones. La bronquiolitis, para entender, Fe, la bronquiolitis es mortal, o sea, ¿qué impacto tiene en los chicos que se la agarran? La bronquiolitis es una enfermedad que interna más o menos 2 de cada 100 chicos que infecta a la mitad de los chicos del mundo, el primer año de vida. De esos interna 2 de cada 100 y tiene una mortalidad, y esto lo hemos estudiado nosotros muy al detalle en la Argentina, de más o menos un chico de cada 2.000. Esa es la mortalidad. Un chico de cada 2.000 que se lo agarra. Un chico de cada 2.000 que vive en la... Del total, wow. Claro. O sea que si vos tenés una cohorte de nacidos de la Argentina, que creo que son 600.000 chicos, tenés, bueno, a veces hasta tenés 600 muertos por sincicial respiratorio todos los años, con un detalle, que es que la mitad de esos chicos mueren en la casa sin atención médica. Porque esos son chicos que muchas veces mueren en poblaciones muy carenciadas, en donde las madres están sobrepasadas por un montón de presiones y es muy difícil identificar que el chico está en una situación de salud que lo va a llevar a la muerte. Te voy a decir una cosa que es bien espeluznante, Jerry. Yo te dije, 600 muertos tenemos nosotros con una corte de nacimiento de 600.000, o 1.000 muertos cada 600.000. Bueno, Estados Unidos tiene una corte de 4 millones de chicos. Se mueren 50. Entonces ahí ves claramente el impacto de las condiciones de vida en un país y en el otro. Ahora, lo que nos ocupa ahora a nosotros es ese mismo virus en las personas mayores de 60 años. Que antes yo podía decirles ancianos, que ahora no les digo nada porque estamos cada vez más cerca nosotros, así que lo dejamos como las personas mayores de 60 años, que también tienen un impacto significativo por el sincicial respiratorio. Antes, cuando vos tenías síntomas de gripe,
te hacían un test para gripe, no existía el PCR, estaba negativo y decían, este tiene gripe pero el cultivo no dio. Este tiene gripe pero el test falló. En realidad ese tipo no tenía gripe, lo que tenía era sincicial respiratoria. Y hace los mismos síntomas de la gripe, el mismo cuadro de la gripe en general, con una diferencia sustancial, no hay vacuna. Por lo tanto, no hay cómo prevenirlo. Si vos tenés un sincicial respiratorio, tenés aproximadamente 250% más de chance de tener un infarto los 7 días después de haberte infectado con el virus. Si vos vas a una unidad cualquiera del hospital, ya sea público o privado en la Argentina, el 10% de los tipos que están internados con falla cardíaca o con neumonía tienen en realidad sincicial respiratorio. El 10% de los asmáticos tienen sincicial respiratorio. O sea que es un virus que hay que sacar del medio. Porque si efectivamente, como imaginamos, esto termina sacando al COVID del medio, 3 dosis en mayores de 65 años cierran el círculo. Vamos a suponer que 2 no alcancen del todo. Bueno, 3 cierran el círculo. Nuestros problemas son la gripe y el sincicial respiratorio. Contra la gripe vacuna. Entonces nosotros empezamos un proyecto para testear una vacuna contra este virus, que es un proyecto que hacemos en el Hospital Militar y lo hacemos también con Pfizer. Vamos a hacer 2, vamos a hacer uno con Pfizer y vamos a hacer otro, no puedo nombrarlo porque no está todavía aprobado por ANMAT, por una compañía del mismo calibre de Pfizer en el desarrollo de vacunas, ¿no? Que le fue igual de bien. Entonces, en COVID. Entonces vamos a hacer este con Pfizer. Y estamos también, somos otra vez, por suerte, porque el equipo es bárbaro. Y eso no es mérito mío, ¿no? El equipo realmente, mucho mérito es de Romy Lipster y de Gonzalo Pérez Marc, de eso, más que mío. Yo no tengo un rol operativo tan valioso ni remotamente. Ya es a 1 semana y media de haber empezado el equipo más grande del mundo en esto, ¿no? Ya tenemos más gente que todos los sitios del mundo. Nuestro objetivo es tratar de sacar del medio este problema para las personas mayores de 60 años y ver si esta vacuna es efectivamente la herramienta. Los datos de los estudios de fase 1 y fase 2, que ahora ni te tengo que explicar qué son, antes tuvieron pasado 10 minutos en eso, son muy buenos. Entonces, realmente es una oportunidad interesante para nosotros, con mucha... Te podría estar 10 horas hablando de esto, porque este es el tema en el que yo me dedico y verdaderamente, bueno, la perspectiva de que esto desaparezca como problema para la gente grande, con el COVID y la gripe abre una era nueva, ¿no? Pensá que cuál era el problema del abuelo de uno, y que se acatarraba, que tenía bronquitis, que entraba al hospital, que se... Bueno, si sacás del medio todos estos temas, como que la vida post-pandemia tiene algunos bonus que no esperábamos que estén. Entonces, estamos haciendo ese estudio, ¿no? Y parece, como bueno, siempre, Fer, hay algo que desde la comunidad de TEDx Río de la Plata podemos ayudar. No sé, la vez pasada me acuerdo que necesitaban voluntarios para distintas cosas. ¿Hay algo que podemos hacer desde ese lado? Bueno, de otra manera que antes. ¿Te acordás que TEDx Río de la Plata puso una cantidad enorme de voluntarios en nuestro programa de plasma, ¿no? Que ahora hay, digamos, novedad interesante, un tema interesantísimo que da para otra charla. Voluntarios, es decir, gente que nos ayudó a reclutar. Un montón de esa gente está en nuestro equipo hoy. Nosotros tenemos 1000 y pico de personas trabajando con nosotros y mucha gente empezó a trabajar con nosotros a partir de estas conversaciones nuestras en esa época. Hoy lo que nosotros tenemos es la oportunidad de, ya sea la gente que mira la charla o que es mayor de 60 años, o la que tiene parientes mayores de 60 años, darles la oportunidad de participar en este programa, ¿no? Y de informarse sobre todo para participar. Y para informarse, lo que tienen que hacer es entrar a un sitio web, que ahora me lo aprendí, que es www.vacuna60, porque es para 60 para arriba, pero no vacunas, sino vacuna 60, Y con 60, el 60. 60, vacuna60.com. Ah, fácil. Y ahí está, digamos, lo que hacen es que ahí dejan sus datos y ahí empiezan a hablar, vos conocés el mecanismo este, con una de nuestras personas del equipo que les brinda más información, les da detalles y las personas juzgan si quieren participar, si no quieren participar. En este programa es un programa del Hospital Militar con Pfizer y con nuestro equipo, ¿no? Está genial. Fer, hay algunas preguntas que fueron llegando de la gente que está con nosotros aquí hoy. Te paso alguna y los que quieran hacer más preguntas, pónganla como preguntas abajo. Creo que es un signo de pregunta que tienen abajo en su pantalla. Hay varias preguntas que tienen que ver con el post-COVID en la gente que estuvo infectada y que algunos de los síntomas no se van. El típico es que el olfato tarda mucho o que tenés cansancio crónico.
¿Qué sabemos del long COVID o el post-COVID para la gente que estuvo infectada? Yo no sé nada. Yo no soy médico de adultos, entonces no sé nada. Sé como paciente que hace más de un año que tuve por última vez COVID y todavía no me terminó de volver el olfato. Perdí el olfato de muchos perfumes, que los siento como si fueran, no sé, alguna cosa como alquitrán, no sé, una cosa rarísima que me molesta en la nariz. No registro muchos de los olores feos. Entonces, eso es rarísimo también. Y algunas cosas, como las cosas naturales, las huelo perfectas. Si hay pasto o está húmedo el ambiente, eso sí lo huelo perfecto, pero el otro lo perdí. Hay un montón de personas que están dedicando a la reeducación de esto, no sé con qué éxito. Ojalá sirviera porque a mí me vendría bárbaro, pero la verdad que eso es todo lo que sé. Acá hay otra pregunta, Fer, volviendo a la bronquiolitis, de por qué el foco es en adultos mayores y no en los niños. Sí, está bien la pregunta. Hay dos focos distintos. Hay un foco en embarazadas, que es un estudio en el que nosotros también estamos trabajando en el Hospital Militar Central, en Córdoba, en Mar del Plata, bueno, por todos lados, ¿no? En OSECAC, eh, y donde hemos también enrolado centenares de mujeres embarazadas a las cuales se vacuna o se da placebo y se espera que prevenga el sincicial respiratorio en la temporada siguiente. Y está el estudio de personas mayores. El estudio de personas mayores a nosotros era como un desplazamiento natural del estudio de COVID, porque se parecía mucho a la población que trabajamos en COVID, ¿no? Hay motivos muy particulares para ir a hacer ese estudio este año. Cuando vos te pasás muchos años, y esto habla directo de lo que estamos tratando de hacer con COVID, ¿no? Uno dice, no quiero que la nariz se enfrente nunca al COVID. Bueno, cuando eso sucede, sucede parecido a lo que está sucediendo con sincicial respiratorio y con gripe en el mundo. Y lo que está sucediendo es que como estuvimos 2 años en cuarentena, y hace 2 años que no vemos un virus que veíamos religiosamente todos los inviernos, hoy no tenemos las defensas que teníamos. Entonces, cuando vos mirás los números de Australia o de Sudáfrica, que son los países que suelen preceder a la Argentina en el tour del circo de las enfermedades respiratorias, pasa por ahí antes de venir acá, los números son 3 veces los que se ocurren en cualquier temporada. O sea, es enorme la cantidad de gente que se enferma. ¿Por qué? Porque no tenemos defensas previas. Entonces, de alguna manera, ese también es un motivo por el cual hoy es más perentorio estar envuelto en lo que estamos que en otro momento, ¿no? Acá Carlos pregunta si hay riesgo de vacunarse demasiado. ¿Qué pasa si alguien se da 4 dosis? Yo conozco gente que se dio 7. 7. Sí, una vez me llamó un tipo y me dijo, Fernando, estoy parado en la fila, están dando Moderna, ¿me puedo dar Moderna? Le digo, ¿y qué tenés? No, tengo papá, le digo, ¿cuántas tenés? 6. No sirve, no sirve. Lo que se sabe, lo que yo puedo decir es que no sirve, porque lo que uno ve es que en un momento el cuerpo empieza a restringir la cantidad de anticuerpos que produce, pues no se puede dedicar únicamente al coronavirus. El cuerpo también necesita mantener un montón de cosas andando, protección contra un montón de otros gérmenes. Nosotros tenemos anticuerpos contra montones de cosas. Entonces empieza a eliminar clones de estos. Clones quiere decir fabriquitas de anticuerpos contra coronavirus. Entonces lo que veías, esto es interesante, cuando la gente tenía coronavirus y después se daba 2 dosis de Pfizer, la primera dosis de Pfizer le levantaba los anticuerpos brutalmente. La segunda no, porque el cuerpo empezaba a matar a alguna de las fábricas y decía, loco, controlemos esto, no se nos puede desmadrar, y la mantenía así. Entonces, sí, yo creo que no es una cuestión de llenarse, no es inocuo. Esto, como jugamos contra Desamparado de San Juan la primera vez, la gente tiene la falsa impresión de que las vacunas son una joda. Que no pasa nada, me doy vacunas, me doy 2, me doy 10. Voy, viste, va a Miami la gente y dice, bueno, me compro un iPhone 13 y me doy una de Pfizer. Y me decís, pero tenés un iPhone 11 y tenés 2 dosis de Moderna. Bueno, pero ya que estoy, no me voy a ir sin el iPhone nuevo y sin la vacuna. Y la verdad es que uno se está poniendo en el cuerpo algo que no está testeado en esa cantidad de frecuencias ni nada, y no me parece una buena idea excederse de las recomendaciones que hay de salud pública, para nada. Otras preguntas, hay 2 o 3 parecidas que tienen que ver con esto que estuvo bastante en los medios últimamente de los 6 meses después de la última dosis que ya perdés inmunidad. ¿Es así? ¿No es así? No, no es así. Las respuestas de anticuerpos tienen como una dinámica parecida a la joroba de un dromedario.
Entonces, inicialmente suben, después bajan, pero no bajan al mismo nivel donde empezaron, no van a cero. Bajan y se estabilizan. Cualquier persona que trabaja en anticuerpos, como nosotros, hace muchos años, sabe que los anticuerpos se miden a los 21, 28, 42, 60, 90, 180 y 365 días, porque entre los 90 y los 180 los 42 y los 28 por ahí, van a ser un pico, que es como la joroba. Y después se van a acomodar en los 90. Como estamos haciendo en vivo y en directo esto día tras día, nosotros lo que hacemos es, primero, no tenemos idea cuán bajo es realmente bajo. Como no está el número necesario para proteger contra neumonía, nosotros podemos hacer un escándalo porque la respuesta de Pfizer era 200 y ahora es 120, y publicar que bajó 40% y que la gente se muere de miedo en la casa, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia que 120 sea peor que 200. Entonces, hay una curva, sí es cierto que el anticuerpo hace esto, pero después es casi seguro que se va a estabilizar. Y lo que no hay, que es muy importante que la gente entienda, y que no es óbice de que la gente siga las indicaciones y se vacune cuando se tiene que vacunar. Yo no estoy proponiendo que la gente se haga el gil y no vaya a vacunarse, que es un error. La gente se tiene que vacunar y ahora, en esta eventualidad de Omicron, bueno, se da la tercera dosis que le va a subir el anticuerpo 10 veces más o 40 veces más, y qué sé yo, pero va a volver a bajar. Porque la joroba del dromedario siempre ocurre, porque esa es la ley de la inmunidad. Lo que pasa es que cuando la leen tipos que no se dedican a hacer inmunidad respiratoria y la ven bajar, dicen, sonamos, esto se va a cero, se está yendo a pique en el día a día. Si yo le hubiera medido en mis experimentos anticuerpos día a día a las personas que yo estudiaba o a los animales, cuando hacía experimentos con animales, pues también hubiera visto la bajada y hubiera dicho, bueno, vamos a terminar en cero. Pero es porque todavía no llegó al lugar donde se va a estabilizar. Lo que no hay, Jerry, y esto es importante decirlo, y el día que aparezca más vale que nos asustemos, es un estudio que diga que la gente que recibió 2 dosis está muriendo a manotazos. Es decir, le dimos 2 dosis de Pfizer, 2 dosis de Astra, una dosis de Janssen, 2 dosis de Moderna a una población y vemos un aumento notable de la mortalidad. Se están muriendo montones de personas. Ahí estamos en serios problemas. Eso no está en ningún lado, en ninguna publicación en el mundo, no ocurrió. Entonces, eso muestra que aun cuando las defensas se pierden, en cantidad, el cuerpo se está sacando de encima cosas que probablemente no necesite. ¿Hace falta un refuerzo? Bueno, a veces sí hace falta un refuerzo. Nosotros a los chicos los vacunamos contra sarampión al mes de vida y los revacunamos a los 5 años. La mayoría no necesita el refuerzo, a algunos les viene bien. Entonces, es distinta a la gripe cambia todos los años, no hay que pensar en gripe. Entonces, sí es posible que haga falta un refuerzo, pero no es tan así como se ha traducido, que es que se te acaban los anticuerpos. Eso no es verdad. Bueno, Fer, genial como siempre. Extrañaba ya tus metáforas, hubo varias hoy, me encantó la del equipo de fútbol, súper claro de que no necesitamos 11 delanteros y todo ese tipo de cosas, como siempre súper ilustrativas. Hay algunas preguntas, pero creo que respondiste la inmensa mayoría de las preguntas. A ver si queda alguna más. Hay preguntas sobre contagios, si la gente no vacunada que se infecta es más contagiosa que la gente vacunada que se infecta. ¿Eso se sabe? Es probable que sea así. No es necesariamente cierto, porque hay que mirar la cantidad de virus que tienen la nariz uno y otro. Es probable, pero tiene cosas para preocuparse mucho mayor que ser contagioso el que no se vacunó. Claro, claro. Bueno, espectacular. No sé, Fer, si a vos te queda algo en el tintero, algo que no hayamos hablado, que te parece importante comentar. No, creo que estamos bien. Creo que es un panorama general que está bueno para refrescar dónde estamos. Bueno, Fer, gracias a todos y a todas que estuvieron acá. Fue un montón de gente, un montón de corazoncitos. Gracias por los corazoncitos, gracias por las preguntas y nos seguimos viendo. Pronto vamos a publicar las charlas de nuestro último evento de TEDx Río de la Plata sobre fin de esta semana, a más tardar principios de la próxima. Van a tener todas las charlas online para volver a ver si las pudieron ver o verlas por primera vez si no pudieron venir a los eventos que estuvieron buenísimos. Gracias a todos, gracias a vos especialmente, Fer. Y nos vemos en la próxima. Chau a todos. Chau, chau.